El primero de estos templos se llama la Cueva del Tigre. Está en el sur de Tailandia, en la provincia de Krabi, muy cerca de la capital de esta provincia y también cerquita de las paradisíacas playas del mar de Andamán, como son por ejemplo las Phi Phi Island o la espectacular playa de Railay. Lo cierto es que la leyenda cuenta que en una cueva que está en una montaña en la selva, en esta zona de Krabi, moraba un enorme y temerario tigre. Como estaba este tigre allí viviendo, la gente no podía acercarse a esta zona, hasta que un monje decidió que este era el lugar ideal para su retiro y para meditar. Por supuesto que el monje no sintió temor por el tigre, se acercó a la cueva donde éste estaba y comenzaron a convivir de una manera tal que quienes pudieron ver esta convivencia cuentan que el tigre se comportaba como la mascota del monje Selacetó. Esta historia que les estoy contando está narrada también en los muros de la cueva donde estaba el tigre y donde hoy funciona el templo que es muy interesante visitar para repasar esta historia, para ver lo exótico que significa un templo cuyas paredes son las paredes de una cueva, y también por el espectacular mirador que está en el tope de la montaña con un hermoso Chedi y un hermoso Buda, y al que se accede luego de subir por más de 1200 escalones. La segunda historia tiene que ver con un templo que también está en la selva, pero en la de Chiang Mai, en el norte de Tailandia. Este templo es conocido como el Templo de los Túneles y se llama Wat Umong. Tiene una arquitectura realmente muy exótica y muy diferente al resto, ya que son un sistema de túneles donde se encuentran diferentes imágenes de Buda, salas de oración y de meditación, hasta llegar a una terraza donde hay una espectacular estupa. El porqué de esta arquitectura tiene varias versiones, al menos yo leí 3 que se las voy a compartir. La primera es que el rey fue quien directamente ordenó hacer un templo que tuviese una arquitectura diferente y tal que pudiera representar lo complejo de la mente humana. La segunda de las versiones tiene que ver con que había otro templo dentro de la ciudad amurallada que también se llamaba Wat Umong. Allí vivía un monje el cual era de consulta permanente del rey. Resulta que este pequeño templo tenía un túnel donde se retiraba el monje para encontrar allí tranquilidad y poder meditar, pero le confesó una vez al rey que con tanto crecimiento de la ciudad ya no encontraba ni siquiera allí un lugar de paz para meditar. Por lo tanto, según esta segunda versión, el rey mandó construir este Wat Umong con más túneles, alejado en la selva, para que allí el monje pudiera encontrar un lugar de paz y tranquilidad para poder meditar. La tercera de las versiones, que es la que a mí más me gusta, hablan de un monje loco. En realidad, un monje que estaba senil. Estaba en un monasterio en el medio de la selva donde se encuentra hoy el Wat Umong, y él tenía como una práctica diaria salir a la selva a caminar y alimentar a los ciervos y las tortugas. Pero cuando quedó senil se comenzó a perder diariamente, por lo tanto el rey le hizo construir este sistema de pasillos para que él pudiera entrar en contacto con sus imágenes del Buda, poder orar, meditar, visitar la estupa y siempre retornar al mismo lado del jardín. La tercera de estas historias tiene que ver con el templo Doi Suthep, que está muy cerquita del Wat Umong, allí en el norte de Tailandia, en Chiang Mai. Cuando uno va subiendo al monte Doi Suthep, en cuya cima se encuentra este bellísimo templo, se pregunta por qué lo construyeron aquí. Y bueno, la leyenda cuenta un poco eso, narra de que hubo un monje que encontró un resto óseo que pensó que era del Buda histórico. Lo llevó a la ciudad amurallada de Chiang Mai, a un templo en particular, donde por una cuestión mágica se rompió
y digamos que se duplicó, es decir, tomó la misma forma pero en duplicado. Entonces el rey decidió conservar uno de estos dos en el templo donde lo había llevado por primera vez el monje dentro de la ciudad amurallada, y el segundo tomó un método muy particular para determinar dónde lo guardarían. Lo puso en el monte de un elefante y lo dejó a que encontrara su destino. El elefante comienza a subir por el monte y cuando llega prácticamente a la cima, según una versión allí hace una señal, o según otra versión allí el elefante muere, y por lo tanto el rey y el monje deciden allí comenzar a construir un templo realmente muy bello, con una espectacular vista panorámica de la ciudad de Chiang Mai.